¿Qué pasaría si la palabra accidente dejara de existir? Si cada error, cada tropiezo, cada mala fortuna tuviera un culpable científico. ¿Qué valor tiene el perdón en un mundo donde la culpa se puede medir en decimales? Esta es la historia de la prueba de la mentira causal. Mi nombre es Federico y yo recuerdo la era anterior, la era de la ambigüedad. Era un mundo ruidoso, un accidente de tráfico y tenías dos conductores gritando, abogados mintiendo, aseguradoras quebrando. Un error médico era un pantano de él dijo, ella dijo. La justicia no era ciega, estaba confundida. Mi madre, la doctora Aris Cava, odiaba el desorden. Ella creía que la ambigüedad era el refugio de los culpables. Pasó 20 años construyendo el nexo causal. No era una máquina del tiempo, era un reconstructor de la realidad. El nexo rastreaba cada microevento. La partícula de polvo que hizo estornudar al conductor, la fluctuación de 0.02 voltios que distrajo al cirujano, la inacción de un programador milenios atrás. Podía rastrear la responsabilidad exacta. Y el mundo cambió. El caos legal se evaporó. El accidente de tráfico se resolvía en segundos. Conductor A, 67.4% culpable. Velocidad. Municipio, 22.1%. Bache sin señalizar. Fabricante de neumáticos, 10.5%. Defecto de lote. La justicia era perfecta, rápida, infalible. El miedo al castigo injusto desapareció. Pero pagamos un precio. La primera vez que lo entendí fue la noche que perdí a Silvia. Era mi pareja. Tropezó en la sala y rompió un estúpido florero. Y en el silencio que siguió, no hubo un "no te preocupes, fue un accidente". Solo el zumbido invisible del nexo entre nosotros. Corrí el análisis. Era la ley. Culpabilidad, Silvia, 31%. Cordones desatados. Culpabilidad, Federico, 19%. Ubicación del objeto. Culpabilidad, servicio meteorológico, 4%. Silvia me transfirió su 31% del costo. Y esa noche, mientras empacaba sus cosas, me dijo: no puedo vivir en una relación donde la compasión tiene que ser calculada. No la culpé. El amor no sobrevive a una auditoría. La verdad absoluta mató la convivencia. La vida se volvió una búsqueda aterradora de no acumular deuda causal. Dejamos de ser amables por si acaso. Dejamos de ayudarnos. Y el perdón, la compasión, eran conceptos obsoletos. Errores humanos que el nexo había corregido. Existía un protocolo que mi madre había diseñado para el pánico social. El protocolo de vacío causal. Si un evento de nivel 1, como la muerte de su propia creadora, resultaba en un informe no concluyente, la credibilidad del nexo se evaporaría. El sistema se apagaría y el mundo volvería a la era de la ambigüedad, al caos. La elección no era simple. La verdad destruiría a los individuos. El silencio destruiría el mundo. Y entonces, mi madre murió.
La doctora Cava, la inventora de la verdad. No fue un asesinato, fue un fallo en su laboratorio, un fallo en cascada. El mundo exigía una respuesta, exigía la verdad del nexo. Tenía que haber un culpable, un solo culpable, algo que pudiera odiar. Encendí el nexo. Su creación final. Le pedí que analizara su propia muerte. El informe se imprimió. Lo leí. No había un culpable. Había cientos. Causa de la muerte. Una cadena de errores minúsculos e intachables. Su asistente que retrasó una calibración 3 minutos para tomar un café, 0.44% de culpa. El proveedor de filtros, con una desviación de 0.01%, 1.12% de culpa. El equipo de limpieza, que dejó la humedad un 0% alta, 0.87% de culpa. Y entonces vi mi nombre, Federico Cava, culpabilidad 6.78%. Esa mañana la llamé, solo para preguntarle una tontería sobre un viejo archivo. Hablamos 3 minutos. Esos 3 minutos la retrasaron. Esos 3 minutos la pusieron en el lugar exacto, en el milisegundo exacto, en que la cadena de errores colapsó. Tenía el informe en mis manos. La verdad que destruiría a decenas para salvar el sistema, o el silencio que destruiría el sistema para salvar a unos pocos. El legado de mi madre, contra su humanidad olvidada. Caminé hacia la terminal central del nexo. Borré el informe y empecé a escribir uno nuevo. Una mentira perfecta, una herejía causal. El nuevo veredicto se transmitió al mundo. Culpabilidad primaria, doctora Aris Cava, porcentaje 100%. Causa de la muerte, la creencia errónea de que la humanidad podía ser corregida. Usé su máquina de la verdad para contar la mentira más compasiva de la historia. Traicioné cada uno de sus principios para salvar todo lo que ella olvidó. Mi madre nos dio un mundo sin ambigüedad y nos quitó el espacio para ser humanos. Nos dio justicia perfecta a costa de la gracia. Si la verdad absoluta destruye nuestra capacidad de perdonar, ¿merece esa verdad ser contada? ¿Y tú qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.